Vamos a comenzar entonces. Esta básicamente es la primera sesión. Van a ser 5 sesiones acerca de el liderazgo, y como lo vimos en la publicación, la primera sesión básicamente se va a tratar acerca de el corazón del líder. Va a haber un poquito acerca de algunas cuestiones muy importantes que todo líder debe tener. Según de Timoteo capítulo 4 dice: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy siendo derramado, y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que amen su venida. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y una de las cosas por las cuales un líder se caracteriza, es porque el corazón del líder es consciente de a quién sirve. Y si vemos en el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era básicamente un pastor muy joven, le dice: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En pocas palabras, Timoteo, recuerda siempre que cuando tú estás sirviendo a los demás, lo estás haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto es algo muy importante. Chicos, a veces las personas tratan de hacer muy bien su trabajo cuando sirven a entidades importantes, ¿cierto? ¿Cómo tú realmente harías tu trabajo si trabajaras para el presidente de la República? Obviamente te esmerarías, lo harías con mucha dedicación, porque sabes que aparte que la remuneración va a ser buena, no estás sirviendo a cualquier persona. Ahora, como colíderes debemos entender que no estamos sirviendo a un hombre con una autoridad alta dentro de la jerarquía terrenal. Estamos sirviendo a un Dios en el trono. Es un Dios que, como dice el apóstol Pablo, va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ahora, algo muy importante que tienes que entender es que Dios, de algún modo u otro, los ha llamado a servir. Dios los ha llamado. Cuando leo Hechos, veo que los apóstoles estaban enseñando. Sin embargo, habían algunos necesitados, estaban las viudas y habían otros que necesitaban también de atención. Entonces dice: muy bien, vamos a escoger diáconos. Tienen que ser jóvenes que estén llenos del Espíritu y de alguna manera u otra que puedan servir con pasión. Y escogen a un Esteban que se dice que era lleno del Espíritu, y les imponen las manos para que sirvan. Ahora, con Timoteo pasó lo mismo. El apóstol Pablo, según sus propias palabras, impuso las manos sobre Timoteo para que Timoteo sirva en el pastorado, sirva en Éfeso. De igual forma se ve en toda la Biblia, cuando hombres con autoridad como los apóstoles imponen las manos sobre otras personas para que esas personas sirvan. Y esto se hace por medio de una elección divina. Esta es una tarea muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque como colíderes vamos a tener que ser un modelo para los demás. Nuestra vida va a tener que ejemplificar
lo que nosotros queremos como resultado de las personas a quienes lideramos. Entonces es por eso que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mírame a mí, mira cómo yo me conduzco y condúcete de la misma manera. Pero hay algo, de alguna manera u otra, muy difícil en esa tarea. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 3, verso 12, Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Y en verdad, dice en el versículo 12, capítulo 3, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Esto no es fácil. Pablo está diciendo a Timoteo, esto no es fácil, Timoteo. Es muy fácil a veces estar simplemente en la banca y decir qué es lo que tuvo que hacer el líder, qué es lo que no tuvo que hacer el líder, pero estar aquí parado no es cosa fácil, Timoteo. No es cosa fácil, porque ya vas a ver que cuando tú quieras vivir de una forma correcta, quieras que los demás vean un ejemplo en ti, sí o sí van a haber dificultades. Aquí en este contexto, vas a padecer persecución, le dice a Timoteo. Ahora, hay algo muy importante aquí. Pablo le recuerda a Timoteo en el versículo 1 que el Dios delante de quien sirve y el Señor Jesucristo delante del quien sirve, dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay un libro que se llama El llamado peligroso, de David Tripp, muy importante. Y yo dije, un llamado peligroso, pero ¿por qué pone un llamado peligroso? Y trata acerca del liderazgo y el pastorado. Y el autor dice, esto es un llamado peligroso. Y se basa en Santiago capítulo 3, verso 1, cuando dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque sabéis que recibiréis mayor condenación. No es fácil muchas veces, de alguna manera u otra, liderar, o que el Señor te haya dado una gracia, un ministerio como el ser maestro, el ser pastor o el ser líder, porque tienes una responsabilidad. Y Jesús dijo, al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y todo lo que hagamos en la obra de Dios, todos los ministerios que Dios nos haya dado para ministrarlos, todos los dones que Dios nos haya dado, en algún momento vamos a rendir cuentas acerca de cómo lo hemos usado y acerca de cómo hemos hecho su obra. Santiago 3:1 dice, no se hagan muchos de ustedes maestros. ¿Saben qué? Ustedes quieren ser líderes, quieren ser maestros, quieren ser pastores. Y Santiago dice, no les recomiendo, ¿sabes por qué? Porque mayor condenación hay. Y si tú vas a ser maestro, si tú vas a ser líder, si tú vas a ser pastor, ten cuidado. Y toma esto en serio. Ahora, Andrés, pero Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Claro que sí, no hay condenación para nosotros. Somos salvos por la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo luego va a decir en 2 de Corintios 5:10, le va a decir a los corintios, todos, dice, todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios si nuestras obras han sido buenas o malas. Y esto quiere decir que va a haber un juicio y va a haber una comparecencia de los cristianos delante de Dios. Y los creyentes le van a decir a Dios, Señor, y Dios les va a cuestionar acerca de cómo aquellos a quienes les ha dado ministerios, aquellos a quienes les ha dado dones, lo han ministrado. Y por eso Él va a decir, sí, algunas obras de algunos se van a quemar como el hieno y la hojarasca. Algunos lo van a pasar, algunos sí van a ser salvos, pero como por fuego, dice, como por las justas. Y es verdad lo que el pastor hace poco decía, que es un reino. Muchos de nosotros recibiremos un galardón grande, algunos tal vez uno mediano, algunos tal vez una corona de justicia, de plata, algunos de oro. Y no quiero decir de que sea literalmente esto, solamente como para dar una ilustración. Entonces, no creas, como creyentes, claro que sí, somos salvos y eternamente, y gloria a Dios.
Pero sin embargo, cuando somos creyentes, Dios derrama dones y ministerios en nuestra vida, de los cuales nosotros somos responsables de desarrollarlo y ministrar a otros. ¿Y por qué? Porque vas a comparecer ante el trono de Dios sobre lo que hiciste con tu don y ministerio que Él te dio para que sirvas en la tierra. Y esto es tan importante que entendamos, chicos, porque por aquí comenzamos. Por esto tenemos que comenzar, que tenemos que tener un corazón consciente de nuestro llamado y lo que implica ese llamado. Ha sido bueno, por ejemplo, Dios te ha dado tal vez un amor por la palabra o te ha puesto el deseo en tu corazón para predicar, para ministrar, o tal vez Dios te ha dado el don de la música, o tal vez Dios te ha dado un instrumento, tu voz, o tal vez te ha dado un ministerio, ya sea en los niños o en cualquier otro. Es un ministerio el cual necesitas desarrollarlo poco a poco y servir en la casa de Dios. Que ningún cristiano diga, no tengo ningún don. Sabes que si tú dices no tengo ningún don, si tú dices no tengo ningún don, no perteneces al cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro en particular, con una función en particular. Y después habla de los dones y dice que cada uno, el Espíritu Santo ha derramado sobre cada uno de los creyentes como Él quiso. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y un miembro esencial dentro de su casa. Y a cada uno de nosotros nos ha dado dones y ministerios, los cuales somos responsables de servir con ello al pueblo de Dios. Y el hecho de que tú estés aquí, el hecho de que tú hayas dicho, Señor, respondo a tu llamado, Señor, quiero servir, es como si tú le dijeras a Dios, Señor, estoy dispuesto a desarrollar el don que me has dado y el ministerio. Y eso es de valientes, chicos. Y eso es de valientes. Y yo les felicito realmente a ustedes. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Muchos tienen un deseo en el corazón, pero pocos se atreven a prepararse. Pocos. Muchos dicen, quiero hacer esto y quiero hacer el otro, pero muy pocos quieren ser enseñados. Y ustedes están aquí porque dicen, Señor, enséñame. Enséñame cómo hacerlo, porque no basta las ganas, no basta el deseo grande que tengas, se necesita preparación, se necesita instrucción. Entonces, esto es muy importante. Número 1, el líder tiene un corazón consciente de su llamado y las implicaciones de ese llamado. Segundo, el líder tiene un corazón obediente. Y esto lo vemos en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto es algo enfático, ¿no? ¿Sabes qué, Timoteo? Tienes una misión, tienes un don. Yo impuse las manos sobre ti porque el Señor te dio un don para predicar la palabra. Timoteo, te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea necesario y cuando no sea necesario, cuando sea oportuno, inclusive cuando no sea oportuno, cuando se crea que no es oportuno. ¿Sabes por qué? Hay tiempos peligrosos, Timoteo, y tú debes soportar las aflicciones, tú debes mantenerte en integridad y tú debes cumplir tu ministerio. Dios te ha dado el don para predicar, predica. Dios te ha dado el don para alabar, alaba. Dios te ha dado el don para servir a los adolescentes, a los niños, sirve. No pierdas el tiempo, Timoteo, no pierdas el tiempo, porque estos son los tiempos en los cuales se necesitan jóvenes que sirvan a Dios con pasión, no simplemente con un deseo desordenado, porque hay muchos jóvenes de esa forma.
Jóvenes que sirvan con pasión y que comprendan que no están sirviendo a los hombres, que no sirvan por fama, que no sirvan por admiración de los hombres, que no sirvan por ego, que no sirvan por orgullo, que sirvan porque aman a Dios. De esa manera es como se sirve. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cumple tu ministerio. En el versículo 4 dice, algunos, estos maestros, conforme a su propia concupiscencia, versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad, la verdad, la verdad. Un compañero de estudios me decía, Andrés, pero no hay verdad. Y yo le decía, mira, si no hay verdad, entonces la iglesia no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Porque de hecho, en 1 de Timoteo, mira, fíjate ahí, anda ahí a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, verso 14. Le está hablando al mismo Timoteo, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, Timoteo le preguntará a Pablo, ¿qué es la casa de Dios? Y Pablo le responde, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si no hay verdad, la iglesia pierde su propósito, y si pierde su propósito no significa nada. ¿Qué verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? No, la verdad de Dios. Los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Esa es la verdad. Y como co-líder debes comprender ello. Que aunque el mundo y allá afuera digan no hay verdad y no importa si vives o no vives como tú quieras y no importa nada, no hay propósito en la vida, tú como co-líder, cuando venga tal vez un joven con ese pensamiento, tú le digas, sí hay una verdad y la verdad se llama Cristo. Es el único camino a la salvación. Entonces, dice Timoteo, ten en cuenta esto, tienes que predicar la verdad. Tienes que predicar la verdad. Pero para predicar la verdad, debes aprenderla, ¿cierto? Debes aprenderla. Nadie da de lo que no recibe. Y si ustedes no han estado tal vez en los discipulados que la iglesia ha estado haciendo, les insto ahí, necesitan ir a los discipulados, porque ustedes no pueden comunicar nada si no aprenden nada. Cuando un joven venga a preguntarte sobre cualquier tema, he visto a muchos líderes que dicen, bueno, es que yo pienso bajo mi experiencia que puede ser esto y esto y esto. Bueno, es que yo pienso bajo mi pensamiento que puede ser esto. Yo me pregunto, ¿de verdad será un buen consejo? Chicos, estamos en la iglesia. Esto no es una fraternidad de jóvenes. Esto es una iglesia. Y la autoridad máxima en la iglesia es las Escrituras. Y la verdad que importa, ¿cuál es? ¿La tuya, la mía o la de Dios? La de Dios. Si quieres dar un consejo sabio, un consejo que edifique, siempre abre las Escrituras. Mira, ¿sabes qué? Yo creo esto, pero no importa lo que yo creo. Es inútil lo que yo creo. Veamos lo que Dios dice. Y le abre las Escrituras y le dices, mira, Proverbios, cómo te advierte en contra de las malas influencias, cómo te advierte en contra de las relaciones negativas con otras personas, cómo te advierte acerca de el hecho de dejarte llevar con la corriente. Y entonces le vas hablando con las Escrituras y entonces el joven va a comprender que Dios tiene respuesta para todas sus preguntas. Y si el joven comprende que Dios tiene respuesta para todas sus preguntas, no va a poner, cuando venga a la iglesia, no va a poner el ojo en las personas que están en la iglesia, ni siquiera en el pastor, va a poner sus ojos en Dios. Yo digo, ¿sabes por qué muchas
Muchas personas vienen a las iglesias y a veces se van porque dicen, no, es que lo que pasa es que no me gustó el pastor, no me gustó la alabanza. ¿Sabes por qué se van? Porque nunca pusieron su vista en Dios. Pusieron su vista en las cosas, tal vez en unos hermanos, tal vez en el pastor, tal vez en pero nunca pusieron su vista en Dios. Y debemos tratar de que los jóvenes se enfoquen en Dios. Yo conocí muchos líderes allá en Perú que fueron muy famosos. A la gente le gustaba cómo predicaban, a la gente le gustaba cómo ellos, de alguna manera, su carisma. Entonces, cuando ese líder se fue de allí, ¿sabes qué pasó? El 70-60% de los jóvenes se fueron. Y ahora tú te vas a preguntar, ¿pero por qué se fueron? Estuvieron viendo al líder, pero no a Dios. Y eso pasa cuando no muestras a los jóvenes que realmente todas sus respuestas ni siquiera se encuentran en ti, se encuentran en Dios. El estudio de las Escrituras es muy importante cuando ustedes son colíderes. Y esto quiere decir que van a tener que asistir a los discipulados de la iglesia. Entonces, esto es importante, chicos. Mira, vayamos un ratito a Hechos capítulo 6, versos 6 al 10. Perdón, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 6. Fíjate, dice, y atravesando Frigia y la región de Galacia, les impidió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troade. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Chicos, como colíderes, tener un corazón obediente significa ir bajo la dirección del Espíritu Santo. Mira el texto, dice que se fueron por la región de Galacia y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra. ¿Sí? ¿Te imaginas? El Espíritu Santo impidiendo de que la palabra de Dios sea predicada en un lugar, pero sucedió. Y luego se fueron a Misla, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús otra vez no se lo permitió. Sin embargo, cuando pasaron por Misia, descendieron a Troade, Pablo vio una visión de noche a un varón macedonio que estaba de pie rogándole, diciendo, pasa por aquí. Entonces Pablo comprendió que Jesús estaba llamándole a ese lugar para predicar, y Pablo fue a predicar en ese lugar. No nos movemos por mera intuición humana, no nos movemos por mera dirección, bajo nuestra astucia, nuestra inteligencia, nos movemos por el Espíritu Santo. Y esto es tan importante porque nos lleva a tener una comunión con Dios. Nos lleva a tener una comunión con Dios. Mira, Jesús, tomemos por ejemplo el liderazgo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús antes de escoger a sus 12 discípulos? ¿Qué hizo? ¿Alguien? Oró. Y si Jesús, siendo Dios, oró para escoger a sus 12 discípulos, ¿quién te crees tú para no orar cuando tengas que tomar decisiones en el grupo en el cual lideras? La dirección bajo el cual se tiene que mover, todo lo que se tenga que mover, tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto va a ser muy importante que entiendas, porque te va a llevar a un tiempo mucho más prolongado de oración. En el Antiguo Testamento, un profeta va a decir, no es con fuerza ni con caballos, sino es con el Espíritu de Dios. Es así como se mueve la iglesia. La iglesia no es una empresa. La iglesia ni siquiera es una organización.
como bien lo escuché del pastor Thierry, la iglesia es un organismo. Y eso es verdad. La iglesia es un organismo. Pero sabes que un organismo que se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. Deben comprender que todo lo que hacemos tiene que estar Dios presente y tiene que estar el Espíritu Santo dirigiendo. Porque si el Espíritu Santo no está dirigiendo, no va a pasar nada. Nada va a pasar. El tercero es un corazón que ama. Y vamos a regresar a 2 de Timoteo. Versículo 6. Dice, porque yo ya estoy siendo derramado y el tiempo de mi partida es inminente. Yo ya estoy siendo derramado y el tiempo de mi partida es inminente. Mira, un hombre como Pablo es un hombre excepcional. Pablo era uno de esos hombres los cuales hasta los demonios conocían su nombre. Cuando algunos judíos intentaron exorcizar a un hombre endemoniado, los demonios salieron y dijeron, a Pablo conozco y a Jesús también. Conozco a Pablo. ¿Te imaginas? Aquellos dijeron, a Pablo conozco y a Jesús los conozco. Y a los judíos que estaban intentando exorcizar le dijeron, ¿pero ustedes quiénes son? Mira, Pablo fue conocido por Dios y de paso fue conocido por el mismo infierno. Y no solamente fue conocido, sino fue temido aún en ese lugar. Fue temido, porque si aquellos judíos se hubiesen quitado y Pablo hubiese ido a exorcizar, esos demonios hubiesen salido en un 2x3. Pablo era conocido por Dios. Y como era conocido por Dios, había recibido la autoridad de Jesús. Pablo era conocido y Pablo tenía la autoridad de Jesús. Entonces, un hombre que tenía todo ello, dice, estoy pronto a ser derramado y mi tiempo de mi partida es inminente. Pablo está moribundo. Y ahora si te preguntas, ¿dónde estaba Pablo en este? Bueno, estaba en una prisión de Roma. Estaba a punto de colocar su cabeza en un partimiento de madera y que la cuchilla le cortara la cabeza por completo. Pablo estaba solamente a semanas de que eso ocurriera. Y esta es la última carta que le envía a su hijo en la fe, Timoteo. Y Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? A mí me queda muy poco tiempo, pero tú eres muy joven. Y Timoteo, mira cómo están las cosas. Versículo 3, vienen tiempos en cuando no van a sufrir la sana doctrina. ¿Sabes qué, Timoteo? Van a venir maestros conforme a su propia concupiscencia. Timoteo, necesitas predicar la palabra. Timoteo, necesitas cumplir tu ministerio. Es algo urgente, Timoteo. Yo ya no puedo, ya me quedan unas semanas, pero tú eres joven. Saben, las personas no son eternas. Los líderes tampoco son eternos. Tampoco, asimismo, los pastores. ¿Cierto? Hay pastores ya ancianos, inclusive en las diferentes denominaciones, que ya están para jubilarse. ¿Quiénes quedan? La generación, la nueva generación. Quedan ustedes. Quedan ustedes con dones y ministerios que necesitan ser reavivados. Ustedes son aquellos que van a empujar la misión. Ustedes son aquellos que van a seguir el legado. Ustedes quedan. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Timoteo, quedas tú y debes cumplir tu ministerio. Y sobre todo, Timoteo, debes hacerlo con amor. Debes hacerlo con amor. Mira, me gusta el corazón de Pablo. Me encanta. Porque Pablo no predicaba sin pasión, no predicaba de forma altanera, no predicaba de forma déspota. Pablo inclusive cuando tocaba amonestar a la iglesia, los amonestaba, ¿sabes con qué? Con lágrimas en los ojos. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 2.
Versículo 4. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, el apóstol Pablo dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí, ¿con qué? Con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que conocieseis el amor tan grande que os tengo. Pablo no le está hablando a una iglesia perfecta. Pablo no le está hablando a una iglesia, que estaba, pero que volando como los ángeles. Pablo está hablando a una iglesia de Corintios, en la cual los hermanos hacían diferencia entre pobres y ricos, y a los pobres los menospreciaban, en las cuales en una iglesia en la cual inclusive uno de los miembros estaba teniendo una relación con su madrastra y le había quitado la esposa a su padre. Está hablando con una iglesia de Corinto, en cuanto a aquellos que tenían dones, menospreciaban a aquellos que no los tenían. Aquellos que se enorgullecían, aquellos que decían, no, yo escucho a Pablo, pero no a Pedro. No, ¿sabes qué? Aquellos que decían, tenemos mucho conocimiento, ¿para qué va a venir ese Pedro? Estaba hablando a una iglesia que era rebelde. Estaba hablando a una iglesia que realmente cualquiera perdería la paciencia con esa iglesia. Pero sin embargo, Pablo le dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a escribir. Yo lo voy a escribir con lágrimas. Y ese es un corazón de líder. Ese es el corazón del líder. Que aún con el joven que viene, que nos hace la vida imposible, porque sí las hay, aún con ellos los tratamos con amor y paciencia. Y de alguna u otra manera, en secreto, oramos por su alma. Y oramos por un cambio en su vida. Yo era el peor de todos los alumnos de Compassion. No sé si conocerán Compassion, es una organización en la cual dan de comer e instruyen a los niños en extrema pobreza. Y yo era ahí. Y cuando acabábamos de comer, cuando yo acababa de comer, pero mis compañeros no, agarraba mi vaso de refresco y me iba corriendo, pero mientras corría echaba agua en todas las comidas que estaban comiendo. Era el más terrible. Y siempre había una tutora ahí que yo me corría y me salía del Compassion porque ya había comido. Pero desde el segundo piso había una tutora que decía, Bolívar, me llamaba por mi apellido y me decía, Bolívar, te vamos a cancelar del Compassion, ni vuelvas, decía. Pero al otro día, yo volví al otro día y tocaba la puerta. Y entonces salía la portera y así, un momentito, voy a hablar con la tutora. Y yo escuchaba por la puerta y hablaba, pues, ha venido otra vez Bolívar. Y la tutora decía, ay, Bolívar, déjalo entrar, pobrecito, él no tiene que comer. Y me dejaba entrar. Ese es el corazón de un líder. Y sabes que gracias a esas personas yo estoy aquí. Gracias a esas personas yo estoy aquí porque la palabra que ellos sembraron en mi corazón desde muy pequeño, en algún momento u otro floreció. Y aunque pasé por momentos difíciles, tuve el desprecio de mi padre, que me dolió mucho, luego me llevó a la drogadicción y al alcoholismo, y hice todas las cosas de haber y de no haber, aún en ese momento de miseria, la semillita que se había sembrado en mi corazón de muy pequeño floreció tarde o temprano. Y hoy estoy aquí. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que como colíderes nunca menospreciemos a nadie. Siempre sembremos la palabra de Dios. Es que no me escucha. Tarde o temprano va a germinar. Yo también era así, pero tarde o temprano germinó. Mira, un pasaje más. Filipenses capítulo 3. Versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Versículo 18. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas.
muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Yo siempre he dicho, hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. La iglesia visible son todos aquellos que están en el registro de la iglesia, el libro de miembros de la iglesia. Pero la iglesia invisible son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Y Pablo está diciendo lo mismo. ¿Sabes qué? Mira, hermanos, sigan mi ejemplo, porque hay algunos, inclusive entre ustedes, que no se están comportando como verdaderos cristianos. Y ahora, ¿cómo Pablo los amonesta? Pablo dice, ahora lo repito hasta con lágrimas. Pablo no solamente lloraba por los creyentes, Pablo incluso lloraba inclusive por los no creyentes, por aquellos que eran muy difíciles de tratar. Pablo dice, yo lo hago con lágrimas. Y sí, chicos, si vamos a servir en la casa de Dios, tenemos que hacerlo de la misma actitud, con una pasión y realmente una devoción en nuestro corazón, sabiendo que no servimos a un hombre en un estado de jerarquía alto como es un alcalde, un presidente. Servimos a un Dios que está en un trono celestial. Y mira, yo sé que cuando sirves a un presidente o a un alcalde, tal vez la paga sea mucha y tú digas, bueno, me voy a esforzar porque la paga es mucha. Pero sabes que cuando mueras, toda esa paga se va a esfumar. Pero cuando sirves al Dios vivo, cuando sirves a aquel que está sentado en el trono por siempre, recibes una paga. Y Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en los cielos, los cuales son tesoros eternos. Y cada obra que hacemos para Dios es un tesoro más en el cielo que acumulamos. Es un tesoro eterno. ¿Sabes que en esta vida solamente vas a vivir cuánto? ¿80, 90 años más? Por allá arriba vas a vivir por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál recompensa vas a preferir? ¿Aquella que te va a durar 80, 70, 90 años? ¿O aquella que vas a disfrutar por toda la eternidad? Tienes un galardón eterno. Eterno. Entonces, sin embargo, necesitas un corazón amoroso para con aquellos que sirves. Y así como Pablo lloraba y oraba por aquellos a quienes él servía, también nosotros debemos hacerlo. Nos debe llevar a una pasión. Una cosa más, esto nos va a llevar también a tener un corazón fiel. Vamos a seguir en 2 Timoteo y sigamos. El líder debe tener un corazón fiel. Versículo 7. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El ser cristiano es una batalla. Es una batalla. El caminar cristiano es una carrera. El guardar la fe es un desafío. Y más cuando somos jóvenes. Yo soy joven. Y créanme, lucho tal vez con las mismas cosas con las cuales ustedes están luchando, cada uno de ustedes. Y no me paro aquí porque soy el más santo, soy el más perfecto. No. Ninguno se para en un púlpito y predica la palabra porque es el más santo. Todos se paran en el púlpito solamente por gracia. Y eso es algo muy importante, ¿cierto? Esto es importante, pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Esto es lo más importante. ¿Y sabes qué? Cuando hagas esto, cuando te apasiones por las almas, cuando
comprendas que estás sirviendo al Dios vivo y cuando lo hagas con pasión, cuando llores por aquellos que están perdidos, versículo 10, dice Pablo, Demas me ha desamparado. Vas a perder amigos, ¿sabes? ¿Sabes qué te van a decir cuando tomes las cosas de Dios en serio? ¿Sabes cómo te van a decir? Fanático. Fanático. Y lo he escuchado de mí. Se lo está tomando demasiado en serio. Así te van a decir. Oye, eres demasiado en serio. Te van a decir así. Y vas a perder amigos. Y qué genial que pierdas amigos que no te ayudaron a mantener tu comunión con Dios. Justo hoy día estaba hablando en la mañana con Isaícito y le decía, ten mucho cuidado acerca de con quién te relacionas, porque ello marca muchas veces tu forma de pensar y muchas veces tu forma de buscar a Dios, la intensidad con la que buscas a Dios. ¿Quieres buscar a Dios de forma intensa? Entonces, relaciónate con aquellas personas que aman a Dios y le sirven apasionadamente. Relaciónate con aquellos que aman el ministerio, aman a Dios y se toman las cosas en serio. Y cuando te tomes las cosas en serio, no solamente vas a perder amigos. Fíjate en el versículo 13. Dice Pablo, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, el abrigo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Pablo no estaba con un gran abrigo que le protegía. Pablo tal vez estaba con una simple túnica que no le abrigaba, en una celda fría, y le dice a Timoteo, Timoteo, tráeme un poco de ropa porque hace mucho frío. Un hombre con gran fama de ciudad en ciudad, que fundó muchas iglesias, que liberó muchos endemoniados, que sanó muchos enfermos, que fue usado por Dios, que multitudes se convirtieron y ahora está en una celda fría pidiendo un abrigo. Vas a perder posesiones muchas veces, cosas que amas, cosas las cuales tú dices, Señor, si me faltara esto, yo me muero. No es fácil. Ahora te das cuenta que no es fácil. Ahora te das cuenta que es cosa seria. Ahora te das cuenta que no es algo que uno lo aprende de un día para otro. Versículo 16. En mi primera defensa, nadie me respaldó. Nadie me respaldó. Pablo, un hombre que instruyó a muchos hombres al ministerio, un hombre que discipuló a muchas personas, y ahora Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Cuando yo pedí defensa, nadie estuvo a mi lado. En el momento más difícil en el cual yo me encontraba, nadie estuvo a mi lado. Muchas veces pasa eso, ¿cierto? Por eso es que debemos enfocar nuestra mirada en Dios únicamente. ¿Sabes por qué? Yo me imagino una sonrisa de Pablo en el versículo 17 cuando dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Yo me imagino que en los labios de Pablo una sonrisa se dibujó y dijo, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado. Tu mayor defensa, tu mayor refugio, tu mayor consolación está en Dios. Y hacer las cosas, como dice Pablo, para la gloria de Dios. Oiga, si yo hubiese puesto mis ojos únicamente en las personas en las cuales yo servía y no en Dios, yo no estuviera aquí. Una vez como líder de jóvenes, preparé mi prédica bien bonito, organicé a todos aquellos que me iban a ayudar y todo estaba muy bonito y muy chévere. Entonces crucé la puerta
Y estaba nada más una hermanita, una nena, jovencita, con su abuelita de 90 años, ahí en la banca. Entonces yo dije, bueno, van a venir más tarde. Entonces me senté y dije, bueno, vamos a esperar. Era para comenzar a las 3 y eran 3:10, 3:15, 3:20 y no venía nadie. 3:25 y nadie se asomó. Únicamente estaba la jovencita y su abuelita de 90 años. Entonces estaba ahí yo con algunos líderes y le dije, bueno, se acabó. ¿Para qué? ¿Para qué hacer? Y la otra persona me dijo, oye, ¿estás sirviendo a Dios? Cumple tu ministerio. Entonces puse a las dos hermanitas aquí, yo aquí y algunos líderes acompañándome. Hicimos una redonderita y empezamos a hacer un culto con las pocas personas que había. ¿Por qué? Porque mi mirada no estaba únicamente en las personas, mi mirada estaba en Dios. Muchas veces las cosas que hagamos no van a ser reconocidas por las personas. De verdad, no. A veces hay personas que ni siquiera van a valorar nuestro esfuerzo. Y si tú te enfocas únicamente en que seas admirado, en que tu trabajo sea valorado por la gente, tu ministerio va a fracasar tarde o temprano. Debemos entender que no buscamos la aprobación o la admiración de la gente o las personas. Buscamos la aprobación de Dios. Y eso no nos lleva a ser perezosos. Eso nos lleva a cumplir nuestro ministerio de forma más responsable y diligente. Y esto es tan importante. Pablo siempre supo que Dios vendría, aunque todos lo dejaran, Dios vendría y le daría fuerzas para llevar a cabo su voluntad y su ministerio. Mira, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11. Creo que es uno de los pasajes más tristes. 2 de Corintios, capítulo 11. Cuando leo este pasaje siempre me da pesar. Versículo 23, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23. Lo voy a leer en la Reina Valera, dice: ¿son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles mucho más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los bandidos, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchas noches pasadas en vela, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Creías que el ministerio era fácil? Mira Pablo. Pablo dice, no solamente he recibido mal de los gentiles, también lo he recibido de algunos hermanos. Y Pablo dice de falsos hermanos. La murmuración siempre va a estar. Y de alguna manera u otra, cuando estés trabajando, cuando estés sirviendo, siempre va a haber aquellas personas que se van a levantar, a murmurar y a decir muchas cosas que ni ellos lo pueden hacer. ¿Cómo Pablo se mantuvo firme aún a pesar de todo ello? ¿Cómo lo hizo? ¿Enfocándose en la aprobación de los hombres? ¿Buscando la aprobación de Dios?
Y esto es muy importante. Pablo dice, aún a pesar de que yo no comía, aún a pesar de que estaba desnudo, aún a pesar de todo eso, mi preocupación es por todas las iglesias. Y esa debe ser tu preocupación. El estado de las personas a quienes lideramos. Si vemos a un joven que está viniendo y está con una actitud triste, tal vez tú puedes discernir. Y puedes orar por él. No esperes tal vez llamarle, es decir, uy, no está el pastor, entonces no hay nadie quien ore por él. Uy, no está Andrés, entonces no hay nadie quien ore por él. No, tú tienes la unción del Espíritu Santo. Según 1 de Juan 5, tú tienes la unción del Espíritu Santo. Tú tienes el don. Tú puedes orar. Tú puedes ministrar. Es que soy muy joven y la Biblia te dice que nadie tome en poco tu juventud, sino sea ejemplo para muchos. Que nadie tome en poco tu juventud. Cuando me he ido a diferentes iglesias, en muchas iglesias han visto mi edad, he dicho, muy joven. Pero ¿sabes tú dónde tú demuestras quién realmente eres? Con tu testimonio y con la pasión que das a la hora que sirves. Cuando me dieron el púlpito, lo hice con toda pasión y con todo amor. Y cuando me bajé, nunca me vieron de la misma forma. Es tu testimonio, es la manera en la cual tú sirves a Dios, la manera en la cual las personas van a ver en ti realmente a un creyente ferviente. Y esto es tan importante, que tu edad no te prive de muchas cosas. Si puedes ministrar a un joven, ministralo en oración. Deténle y dile, he notado que estás triste, ¿necesitas una oración? Y si no te quiere decir el por qué, le dices, ok, pero ¿me permites orar por ti? No es necesario que ores 1 hora, 2 horas, 5 minutos de intercesión por alguien. Puede ser suficiente para que cambies la vida de esa persona. Hubo un predicador llamado Baxter que estaba orando y entonces sintió de parte del Espíritu que el Espíritu le decía, para de orar y ahora anda a obrar. Y entonces Baxter se levantó y según su testimonio se fue a una casa de un hermanito, tocó la puerta y no salía nadie. Entonces él dijo, bueno, no sale nadie, me voy. Pero el Espíritu Santo le inquietaba y le decía, toca otra vez. Y él empezó a tocar. Y entonces, no sale nadie, me voy. Y el Espíritu toca otra vez y empezó a tocar más fuerte. Y cuando salió el hombre, Baxter le dijo, ¿puedo orar por ti? Y dijo, sí, claro que sí, ora por mí. Y el hombre estaba muy dispuesto y oró por él. Señor, oró solamente 5 minutos y luego se fue a la iglesia. Luego Baxter, un domingo, empezó a predicar en la iglesia, luego bajó del púlpito y se acercó a la misma persona por la cual había orado. Y la persona le dijo, gracias. Y Baxter le dijo, ¿pero por qué? Estaba a unos minutos de botar la banca de mis pies y ahorcarme con una soga. Nunca sabes cuándo Dios te va a usar. Y cuando Dios te llame a ser usado, responde a su llamado. Nunca sabes cuántas vidas vas a cambiar en el ministerio en el cual Dios te ha dado. Y terminemos únicamente con este punto. El éxito de todo ministerio. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es el éxito del ministerio? ¿Cuál es el éxito del creyente? Pongámoslo así, de forma general. ¿Cuál es el éxito del creyente
en general. ¿Será acaso la mucha cantidad de amigos? Si decimos que el éxito del creyente es la mucha cantidad de amigos, entonces Pablo era un fracasado porque se quedó sin amigos. ¿Qué será el éxito? Las posesiones. Si decimos que son las posesiones, Pablo era un fracasado porque no tenía nada y pedía un abrigo. Si decimos que el éxito es el conocimiento, Pablo también de alguna manera u otra pues no era tan exitoso porque estaba pidiendo libros. Eso quiere decir que no tenía cómo estudiar en esa celda. Si decimos de que el éxito se trata de fama y multitudes siguiéndote, Pablo entonces era un fracaso porque cuando él estaba defendiendo su caso, él no tuvo a nadie y nadie lo respaldó, dice el versículo 16. ¿De qué se trata el éxito? Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué se trata el éxito? De permanecer firme hasta el fin con tus convicciones, de acabar la carrera bien, de pelear la buena batalla y obtener la victoria por medio de Cristo, de guardar tu fe, aún en medio de una sociedad que cada vez se está destruyendo, de hacer la voluntad de Dios aun cuando el 99% de jóvenes nunca lo cumplen, de hacer la diferencia como creyente. ¿De qué se trata el éxito? El éxito se trata de cumplir tu ministerio con fidelidad, aun a pesar que te cuesten amigos, aun a pesar que te cuesten posesiones, aun a pesar que te cuesten influencias, aun a pesar que te cueste toda tu vida. Pablo murió sin nada, pero murió con todo, murió con Cristo. Y ese es el éxito del ministerio. No estamos llamados a construir imperios terrenales, sino a heredar un reino eterno y celestial. Y con esto no estoy diciendo que no se preocupen por estudiar y edificar su vida y salir adelante y progresar. No quiero decir ello, no, para nada. Simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Eso es simple. Pon a Cristo en primer lugar. Jesús dijo: el que ama a madre, a padre, hermanos, esposa o hijos, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Muy radical, ¿cierto? Fue muy radical. Pero así era Jesús. Tan radical que dijo: el que no está conmigo está contra mí. Tan radical que dijo que aquel que tome el arado y que lo deje no es digno de mí. Tan radical que dijo que al que le di mucho se le exigirá mucho. Y el hecho de que tú estés aquí, o el hecho de que tú estés ahí dirigiendo, es evidencia de que Dios te ha dado mucho. Y si te ha dado mucho, también se te exigirá mucho. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pelear la buena batalla? ¿Estás dispuesto a acabar la carrera bien? ¿Estás dispuesto a guardar la fe? No te estoy preguntando si eres perfecto. No te estoy preguntando si tienes demasiadas fuerzas. No te estoy preguntando si tienes suficiente madurez. Te estoy preguntando si deseas que Dios esté en primer lugar en tu vida y te dé las fuerzas para acabar la carrera bien y para que por medio de Él obtengas la victoria de la batalla y por medio de Él también guardes la fe hasta el fin, porque de eso se trata, porque no se trata de tus fuerzas, tu edad, tu habilidad, se trata del poder de Dios. Cualquier cosa que sea construido por el hombre va a caer, pero algo que sea construido por Dios nunca cae. Un pastor me dijo: Andrés, si un hombre te pone en el púlpito, tarde o temprano vas a salir de ahí, pero si Dios te pone en el púlpito, nadie te va a quitar. Las cosas que hace Dios no solamente son bellas, sino que son eternas. Es algo que ni el hombre lo puede deshacer. Pero las cosas que construye el hombre sin Dios
son cosas que meramente se destruyen tarde o temprano. Si construyes tu ministerio bajo el poder del Espíritu Santo y la comunión con Cristo, ten en cuenta que tu ministerio siempre va a prevalecer. Y las cosas que hagas bajo la dirección del Espíritu Santo siempre va a rendir fruto. ¿Por qué? Porque su promesa es clara. La promesa es clara y dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo diga. Ya para acabar, vamos a orar por unos minutos, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, solamente por unos minutos porque ya tenemos de hecho que comenzar. Oramos ahí. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque has despertado mi corazón. Y yo sé que también Señor has despertado a muchos corazones aquí de tus siervos, tus ministros aquí presentes Señor. Padre, ayúdanos a cumplir el ministerio de forma apasionada, de forma muy amorosa. Ayúdanos a tratar Señor a cada joven que entre en esta iglesia como nuestro hermano, como parte de nuestra familia, que de corazón a corazón lo amemos. Amado Señor, ayúdanos sobre todo a perseverar hasta el fin, aún a pesar de nuestra corta edad, a mantenernos en una vida de integridad y a entender que estamos sirviendo al Dios vivo. Gracias Señor te doy en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.